del Señor, somos servidores del Señor, somos seguidores, somos creyentes, pero hay un aspecto muy importante en esto. Y les quiero invitar para que meditemos en esto que llamamos autoconcepto. ¿Qué significa autoconcepto? Autoconceptos son todas esas ideas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Si usted piensa que es una persona muy trabajadora, muy inteligente, muy esforzada, bueno, pues ese es su autoconcepto. Si usted piensa que es una persona muy sufrida, muy enferma, qué sé yo, bueno, pues ese es su autoconcepto. ¿Sí me explico? Todo lo que usted piensa acerca de usted mismo es su autoconcepto. Y precisamente este es el punto ahora, porque con frecuencia nosotros nos miramos personas cargadas con responsabilidades, personas sobre las que pesan expectativas. Se espera que seamos de cierta manera, se espera que seamos de otra cosa, pero muy rara vez pensamos por qué. Cuando una persona define su autoconcepto, generalmente no se preguntan por qué es así, sino simplemente dice, yo soy así. Por ejemplo, si ustedes son personas de estas muy esforzadas, muy trabajadores, que se levantan muy temprano y están muy activos durante el día, y bueno, su trabajo es más o menos cansado, pero ustedes lo hacen con todo gusto, nunca se preguntan, bueno, ¿yo por qué madrugo? ¿Y por qué trabajo tanto? ¿Y por qué me esfuerzo? ¿Y por qué hago esto? Generalmente no se lo preguntan. Ustedes lo hacen perfectamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es su autoconcepto. ¿Sí me explico? Cuando ustedes piensan de ustedes mismos, por ejemplo, las mujeres como madres, pues generalmente no se preguntan, ¿por qué me tengo que esforzar a atender a mis hijos? ¿Por qué tengo que dedicarles tiempo? ¿Por qué tengo que atenderlos en todos los aspectos? Simplemente lo hacen porque ese es su autoconcepto. ¿Sí me explico? Entonces, esto aplica a todo lo que pensamos de nosotros. Y les decía, generalmente los cristianos nos miramos como creyentes, como personas que necesitamos desarrollar ciertas devociones. Oramos, leemos la Biblia. Por ejemplo, estamos en un proyecto en el cual vamos a formar parte de grupos de estudio, de grupos pequeños, y de seguro va a ser una extraordinaria experiencia. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestro autoconcepto? Cuando nosotros servimos, y servimos un poco inconformes, por ejemplo, si alguien estuviera reaccionando diciendo otro trabajo más, otra actividad más, bueno, pues ¿cómo se les ocurren cosas y eso? Está batallando con su autoconcepto. Es como si dijera, yo no soy una persona que quiere hacer eso. Yo no soy una persona que quiere dedicarse a eso. Pero como ahí me piden, ahí me exigen, bueno, pues lo tengo que hacer. Entonces batalla con su autoconcepto. Y les digo esto porque generalmente miramos esa responsabilidad como algo pesado, como algo complicado. Tiene sus compensaciones y nos reunimos y celebramos y pues gloria a Dios por eso y está bien. Pero con frecuencia hay varias cosas de estas responsabilidades que no nos quedan claras. Incluso en algún momento, para muchas personas, no se les facilita participar de muchas actividades porque piensan, yo no soy para eso. Eso no sirvo yo. O yo no entiendo, o yo no sé, lo que sea, pero eso no es para mí. Y entonces batallan un poquito con lo que se espera de ellos y con lo que ellos creen que deben hacer. Y entonces esta palabra tiene mucho que ver en esas circunstancias porque vamos a hablar de un privilegio, lo voy a decir así, un privilegio dentro de todos los nombramientos que podemos tener. Por ejemplo, pues es un gran privilegio ser discípulos del Señor. Es un gran privilegio ser creyentes. Es un gran privilegio recibir las bendiciones del Señor. Ser seguidores, todo eso, pues es un gran privilegio. Pero hay algo aquí que supera todos estos. Y hoy les quiero invitar a meditar en esto porque les decía, muy rara vez meditamos con cuidado en esto. Y nuestra referencia bíblica va a versar en esta parte, ¿no?
La segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el verso 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Así que somos embajadores de Cristo. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la figura de un embajador. Un embajador es una persona que representa a su gobierno, a su pueblo, a su comunidad en otro país, en el extranjero, en otro país, en otra cultura, con frecuencia totalmente distinta, con frecuencia, circunstancias totalmente opuestas, pero representa eso. No solamente lo representa como una especie de agente que tiene algún tipo de propósito o interés, no, sino esa persona, ese embajador, encarna su país, encarna su cultura, encarna su gobierno en sí mismo y lo va representando. Cuando un embajador se presenta en un país extranjero, entonces los ojos miran a este embajador y miran al país que representa. No miran a la persona, miran al país que representa. Y entonces este embajador se preocupa por, con mucho cuidado, con mucho esmero, presentar lo que es su cultura, lo que es su país, lo que es su gobierno ante este otro país extranjero. Esa es la figura del embajador. Eso es lo que quiere decir embajador. Pero en este caso, en esta carta y en este capítulo, el apóstol San Pablo ha estado hablando de varios aspectos. Empieza hablando pues acerca de cómo nos vamos agotando en esta vida, empieza diciendo toda una serie de aspectos. Sin embargo, destaca, dice, la confianza en el Señor, y luego trata este asunto de que no siempre lo que nosotros presentamos es bien recibido, a veces somos malinterpretados, pero dice cómo es que el amor del Señor nos ha atrapado de tal manera que nos convierte entonces en alguien que tiene otra calidad, que tiene otra manera de ser. Y entonces, por esa razón, se refiere como si fuéramos criaturas hechas de nuevo, nueva creación. Y entonces, al ser esta nueva creación, entonces dice, nosotros nos ocupamos de este trabajo que Jesucristo hizo, reconciliar al mundo con Dios. Y entonces nosotros ahora, como representantes de Él, nos colocamos en el papel de embajadores. Aclarado la idea del autoconcepto, aclarada la idea de los embajadores, ahora sería buena idea que pensara, ¿cuál es su autoconcepto? ¿Qué piensa usted de usted mismo? De usted mismo. Generalmente los embajadores, las embajadas, son centros de ciertas ceremonias, son centros de reconocimiento, de tratos. Es usual que las embajadas tengan, por ejemplo, eventos en los que presentan su cultura, la comida, los trajes típicos, todo lo que tenga que ver con esa cultura. Y el embajador se preocupa porque esto llegue en detalle a las personas a las que va dirigido. Y él tiene la responsabilidad de representar a su cultura y a su gobierno, en las partes buenas y en las partes no tan buenas. Si esto nos queda más o menos claro, entonces ahora entremos en materia. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Alguna vez usted se había preguntado o había pensado que usted es embajador del Señor? Les digo que esto no es usual meditarlo entre nosotros. Generalmente nos vamos por el lado simplemente de la creencia, simplemente de la fe, simplemente de algunas cosas, pero cuando San Pablo dice, así que somos embajadores de Cristo, está tocando completamente este autoconcepto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sentirá una persona cuando lo nombran embajador de su país en el extranjero? ¿Qué sentirá esa persona? Imagínense qué extraordinario privilegio. Decir, me han nombrado para representar a mi país.
Pues yo creo que debe haber muy pocos privilegios a la altura de este, ¿no? Tan importantes como este. Entonces, ¿qué tan privilegiados nos sentimos nosotros al recibir ese nombramiento de embajadores de Cristo? Yo no sé si usted lo había meditado, pero precisamente esto es lo que quiero invitarles a meditar. Entonces nosotros, como embajadores, tenemos una representatividad. Desempeñamos un rol al representar al Señor. Primero, somos representantes de Jesús, de Jesucristo, del Mesías. Somos representantes de Él. Quiero decir, usted no es un simple creyente. Usted no es un simple servidor. No, usted es un representante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las personas lo ven a usted, van a mirar al Señor. Y eso quiere decir que si usted está convencido, seguro, apropiadamente desempeña su rol de embajador, el efecto va a ser extraordinario, va a ser impactante, porque la persona va a mirar en usted al Señor. Usted es un representante de Jesús. Pero no es una representación solamente honorífica o, como diríamos, de adorno, ¿verdad? No, el Señor le ha dado una misión. El Señor le ha dado una encomienda. Hay un propósito en ese nombrarlo representante. Y es muy importante que usted conozca cuál es la encomienda del Señor para usted. Y en la medida en la que usted va meditando qué es esta encomienda, cómo es que se pone a su responsabilidad, entonces se va dando cuenta que su autoconcepto es mucho más importante y mucho más profundo de lo que usted había pensado. Pero no solamente tiene una encomienda, no solamente es un representante, sino también se le ha delegado una autoridad. En el ambiente diplomático, en el ambiente de los embajadores, de las embajadas, se dice, es el embajador plenipotenciario. Plenipotenciario quiere decir, tiene toda la autoridad para actuar en nombre de su país. Así que el Señor nos ha dado autoridad. Ha delegado autoridad en nosotros. Esa autoridad es un poder que recibimos mediante el Espíritu Santo a fin de poder desarrollar esa encomienda de la que hablábamos hace un momento. Si esa encomienda, si esa misión simplemente se dejara sentir en nosotros sin ningún recurso, va a ser muy difícil desempeñar. Pero no solamente nos da la encomienda, nos da los recursos con que hacerla, se nos da la oportunidad, se nos da la autoridad, se nos dan los elementos para poder desempeñar entonces este rol. Y la parte más interesante es que somos embajadores de Cristo con todas estas características, pero igual que los embajadores, los diplomáticos, estamos en una tierra extranjera. Estamos en una cultura que no es la nuestra. Amén. Y cuando usted mire que no encaja muy bien entre otras personas, con otras ideas y con otras actividades, entienda, este mundo no es su hogar. No es el lugar al que usted pertenece. Aleluya. Por eso pues, no lo entienden. Por eso muchas veces no están de acuerdo con usted. Por eso muchas veces pareciéramos hablar otro lenguaje. Gloria a Dios. Por eso pareciéramos estar tratando con alguien tan diferente, tan distinto, porque es como si fuéramos extranjeros. El mundo no es, pues, nuestro hogar. Pero nuestro trabajo, nuestro objetivo como embajadores entonces es dar ese mensaje del lugar de donde somos, es decir, esta buena noticia acerca de quien nos ha nombrado embajadores, acerca de quien nos ha enviado, impartir el evangelio. Y entonces en la medida en la que vamos cumpliendo con esta encomienda, vamos respondiendo a esta responsabilidad. Es muy difícil poder pensar en las responsabilidades si no forman parte de nosotros,
sino encarnan en esto que les decía al principio de su autoconcepto. Miren, les voy a hacer una pregunta que va a sonar una pregunta muy tonta, pero es necesario que yo la haga para explicar los demás. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han avergonzado de sus hijos? Es muy difícil, ¿no? Si sean lo que sean, son nuestros hijos. Entonces no cabe la palabra vergüenza con ellos. Por eso les decía que es un ejemplo medio tonto, ¿no? ¿Sí? No cabe eso. Porque, como sea, son nuestros hijos y nosotros nos miramos padres, nos miramos responsables y entonces asumimos con toda dignidad nuestro trabajo. Ni siquiera decimos, lo voy a desechar, o esto ya lo voy a rechazar, o voy a hacer algo. Generalmente nosotros asumimos nuestro rol, sea que no nos agrade y lo sufrimos, pero no por eso rechazamos nuestra responsabilidad de padres o madres. ¿Sí me explico? Entonces está tan enraizado en nuestro autoconcepto que no lo dudamos, ni siquiera lo pensamos, simplemente actuamos de acuerdo a lo que nosotros sabemos que somos. Les digo esto porque así como la tarea de padres tiene desafíos, tiene retos, tiene aspectos muy complicados, pero que nosotros no dudamos ni un minuto en realizar nuestra responsabilidad, en llevarla a cabo, también ser embajadores de Jesucristo tiene desafíos. Pero si no los colocamos dentro de lo que somos, va a ser muy difícil poderlos desempeñar. Una de las responsabilidades, empezando con las responsabilidades de la embajada, es: debo dar ejemplo, debo ser ejemplo. ¿Sí me explico? Y si nosotros salimos de esta figura del embajador, pues lo primero que vamos a decir es: no, ¿ejemplo de qué? Yo soy una persona común y corriente, no se fijen en mí, yo tengo muchos errores, muchas fallas. Es decir, estamos eludiendo, estamos evadiendo esa distinción que nosotros tenemos. Pero si usted lo asume como dentro de su autoconcepto, dice: pues claro que sí, el embajador tiene que ser un ejemplo. Si alguien se siente muy convencido de su nacionalidad, pues entonces no está dudando de qué le corresponde hacer. ¿Sí me explico? Así también, cuando nosotros decimos que somos embajadores del Señor, pues no estamos dudando en: ¿será bueno que el ejemplo? No será bueno, es muy complicado, no creo que vaya a ser posible. No, estoy convencido de mi autoconcepto y simplemente hago lo que me corresponde. Un embajador nunca se avergüenza de su país, de su cultura, ni de su gobierno. Nunca se avergüenza de eso. Y esto, al contrario, frecuentemente está exponiendo: en mi país esto, en mi cultura tal cosa, nosotros hacemos esto. Entonces, nosotros como embajadores del Señor compartimos su mensaje. ¿Cómo es la figura del Señor sin su mensaje? Sin las buenas noticias. Esto sería contradictorio. Entonces el embajador lo primero que tiene dentro del mismo es cómo compartir el mensaje, cómo presentar al Señor. Es tal el convencimiento, es tal la emoción de servir al Señor, es tal nuestro amor por el Señor, que difícilmente podemos hablar de otra cosa. ¿Sí? Recuerdo que hay una alabanza por ahí que cuando yo era niño se cantaba, ¿no? Que decía: Cristo es el tema de mi canción. Eso quiere decir, para todo la canto. ¿Sí? Y para lo que cante, Él sabe inmediatamente, ¿no? Eso es ser un embajador. Comparte este mensaje. Pero no solamente comparte el mensaje de palabra o de anuncio, sino muestra esta característica que corresponde al Señor. Y como embajador del Señor es una característica que hace suya inmediatamente. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de Jesucristo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será la característica, el elemento que inmediatamente sobresale en Jesucristo? El amor. Su amor, exactamente. Entonces, debo mostrar su amor. ¿Por qué? Porque esta es la característica del Señor. Esto es lo que lo diferencia inmediatamente de cualquier otro personaje o deidad. De tal manera entonces que
usamos nuestra vida para satisfacer las necesidades de otras personas, ofrecemos nuestro respeto a todos y tratamos de construir esas relaciones. Construimos puentes, cómo acercarnos a las personas. Aún con esas personas que a veces no es tan sencillo tratar con ellos, nosotros nos miramos responsabilizados de acercarnos, no solamente de tender la mano, sino tener la palabra que sea adecuada para esto. No es solamente una carga, no es una responsabilidad solamente, por supuesto que lo es, y es una responsabilidad importante, y es una responsabilidad que abarca todas las áreas de nuestra vida, pero también tiene sus compensaciones. Escuchen esto. Hagas lo que hagas, trabaja siempre en ello con todo tu corazón, como si estuvieras trabajando para el Señor y no para las personas. Recuerda que el Señor te dará como recompensa la herencia que ha reservado a su pueblo, porque Cristo es el verdadero maestro al que sirves. Colosenses 3, 23 y 24. Es decir, ser un embajador tiene sus compensaciones. Ser un embajador significa ser ese agente del Señor, y cuando el Señor actúa, entonces nosotros lo observamos. Así que si en algún momento usted haya llegado a pensar, bueno, yo no tengo experiencia de que el Señor haga algo por medio de mí o a través de mí, permítame decirle, cuando su autoconcepto cambie y usted asuma esa responsabilidad de embajador, usted encarne esa función de embajador del Señor, tenga por seguro que algo va a ocurrir y usted lo va a ver. Tenga por seguro que usted va a ser testigo de cómo el Señor actúa a través de usted, a través de su palabra, a través de sus acciones. Y entonces les decía, este es uno de los desafíos más importantes para nosotros. Porque muchas veces nos hemos perdido en esa enseñanza de una especie de falsa modestia, ¿no? Algo así como cuando decimos, oren por el último de sus hermanos. Bueno, pues un embajador no es el último de nuestros hermanos. ¿Sí me explico? Tiene una dignidad importante y tiene que saber que la tiene y tiene que saber que le corresponde. Es necesario, es decir, es una demanda para nosotros asumir ese carácter. Y no estoy hablando entonces de prepotencia, de arrogancia, de vanidad. No. ¿Qué hace un embajador representando a su pueblo? Sirve a los demás. Pero para servir lo hace con toda dignidad. No lo hace sintiéndose menos. No lo hace como una persona acomplejada. No lo hace como una persona sufriente. No. Lo hace sabiendo el carácter que le corresponde, sabiendo la importancia que tiene. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Si pasáramos por algún momento difícil, si pasáramos por alguna crisis, por alguna enfermedad, por alguna complicación, bueno, permítame decirle que primero es necesario que vengamos ante el Señor y entonces sepamos qué papel juega esta crisis en nuestra vida. Muchas de las crisis que pasamos son necesarias, porque de esa manera es como buscamos al Señor. ¿Se han fijado que cuando estamos en necesidad de inmediato oramos, pedimos la oración, ayunamos, venimos a la iglesia y todo eso? Pero si pasáramos por un momento de prosperidad, por un momento de bienestar, pues se nos olvida ir al culto y se nos olvida orar y tenemos tantas actividades que bueno, no tenemos tiempo de muchas cosas. Entonces las crisis tienen su papel, tienen su importancia en nosotros y nos van acomodando en esa responsabilidad ante el Señor. Fíjense que un embajador, por más cansado y complicado que sea su trabajo, nunca lo toma como algo que no debe hacer, como un abuso, como algo que lo forzan a hacer. Un embajador no. Ama tanto a su patria, ama tanto su cultura, ama tanto a su gobierno, que cualquier cosa que ofrezca se le hace poco. Porque se siente plenamente encarnado en esa cultura que está representando. Entonces lo hace con toda la dignidad y con toda la importancia.
Cuando yo estoy diciendo esto, por supuesto que más de alguno podría pensar, bueno, si supiera cómo estoy, no estaría hablando de esa manera. Por eso es necesario, es importante que primero vengamos al Señor. Que primero nos pongamos en reconciliación con Él. Que primero vengamos a Él y entonces le podamos decir, a ver, Señor, tú sabes cómo estoy y tú sabes por lo que estoy pasando, entonces tú dime si voy a poder realizar esta demanda tuya, o si tú te dignas en sanarme, en resolver este problema, y entonces con toda confianza yo puedo hablar de esto. El salmista, mirándose enfermo y mirándose al borde de la muerte, le decía al Señor, ¿quién te alabará en el Seol? El Seol era la muerte. ¿Quién te alabará? ¿Cuál muerto te va a alabar? Y tenía mucha razón, porque cuando nosotros estamos en esta crisis, en esta complicación, pues ¿cómo alabamos al Señor desde el sufrimiento, desde el dolor? Es un aprendizaje un poco complicado. Pero cuando venimos al Señor y entonces buscamos de Él esta intervención, entonces sabemos que cuando Él está con nosotros, nos capacita para representarle. Nos capacita para poder realizar esta embajada. Así que antes de que ustedes acepten plenamente la demanda de embajadores, para mí sería muy importante saber, ¿hay alguien que está impedido así de poder representar al Señor? ¿Hay alguien que tiene un autoconcepto tan pobre, tan disminuido, que dice, no, yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo? ¿Hay alguien que no pueda ser embajador? Y miren que cuando se los pregunto, pues bueno, es un ejercicio de honestidad también, ¿no? Porque alguien puede decir, honestamente, no creo que pueda. Y entonces por eso es importante primero ponernos en paz con el Señor. Ponernos de acuerdo con el Señor. Porque si no, pareciera que el Señor nos está exigiendo algo que no somos capaces de hacer, que no está dentro de nuestro alcance hacer. Pero si usted medita y usted dice, no, yo soy perfectamente capaz de esta embajada, entonces, pues vamos a asumir el rol, vamos a asumir la importancia. ¿Qué les parece? Imagínense, por ejemplo, que pues quien está a su lado es un embajador, es una embajadora del Señor. ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo lo vería usted? A ver, mira quién está a su lado. Mira a un embajador, a una embajadora. Mira, es una embajadora de... Dime la verdad, parezco embajadora. Porque este es un cargo, esta es una responsabilidad que, como les decía, toca nuestro autoconcepto. Y entonces nosotros tendríamos que mirarnos con toda la gracia, con todo el privilegio de poderlo hacer. Si no hay nadie que esté impedido para esta embajada, para ser embajador, entonces yo les voy a pedir algo, los voy a invitar a algo. Les decía que si ustedes reciben esta palabra, algo en ustedes va a cambiar, algo se va a reacomodar ahí. Les quiero invitar primero a reconocer y a aceptar que somos embajadores del Señor. Pero enseguida les quiero invitar a agradecer al Señor este privilegio. Y a decirle, Señor, no había meditado qué tan profundo es esto, pero quiero decirte que lo quiero realizar con todo mi corazón, con toda dedicación, con toda mi mente. Y entonces me pongo en tus manos para representarte. Miren, nuestros hermanos van a llevar una alabanza. Gloria a Dios. Y yo les quiero invitar para que escuchen esta alabanza, estén ahí en su lugar, pero conforme el Señor les vaya haciendo sentir este llamado y este privilegio, entonces conforme lo sientan, se ponen de pie y asumen su nombramiento y su embajada. Si no lo sienten, no se pongan de pie, no tienen que hacerlo. Pero conforme lo vayan sintiendo y puedan decir, gracias Señor por el privilegio. Es para mí un honor ser tu embajador, ser tu representante.